everyone! We're still kicking it here in the Bahamas, but the beach, the coconut trees, and leisure time will have to wait. The Caribbean Poker Party High Rollers started just 3 hours ago, and Adrian Mateos has already made his entrance, guns blazing. Before heading back to see our hero start level 4 with a 150 big blind stack, we must point out something important. As is now the case for many large buy-in tournaments, this high roller is played with a shot clock. The shot clock is a timer placed in front of the dealer, which gives all players just 30 seconds to act. This is indeed a short period of time, but just in case you're in a tough spot, all players will have a handful of joker cards they can use for an additional 30 seconds of reflection per card. Don't take our word for it though. You can see for yourself as Adrian shows us how it's done. Y aquí abre Anatoly, de nuevo abre por 3. Estoy en Ciudad Grande con Rey J. Y bueno, aquí tengo un call claro. Creo que no hay ninguna otra opción ahí que no sea call. Y cae un buen flop. Rey 9-9 es un flop bueno para mi mano. Y Anatoly decide apostar 30.000, un poquito más de un tercio. Un sizing neutro. Sizing es el tamaño de la apuesta que utiliza. Es un tamaño de apuesto neutro. Y decido apagar. Veremos qué sale en el tour. El tour es un 8. Mi mano sigue siendo fuerte, así que aquí no creo que abandone ante ninguna apuesta. Así que bueno, aquí tengo un check call claro. Y veremos si quiere apostar o no a Anatoly. Y apuesta un sizing tamaño grande, 100.000 en 135.000, 3/4 aproximadamente. Y bueno, aquí tengo que pagar. Aunque tampoco estoy muy encantado porque mi rango está muy lleno de rey X. Y su second barrel puede ser un poco duro. El river es un 8, doble al 8. Mi rango aquí cuando pago el tour está lleno de rey X, muchísimos. Hago un 9X. Y tengo una decisión bastante complicada ante Beth. Estoy deseando que por favor chequee, porque si apuesta tengo una decisión muy complicada aquí. Parece que coge fichas, son malas noticias. Y apuesta un poco menos de medio bote. Es una situación complicada para mí. Tener la J no es demasiado buena porque bloquea algunos faroles como pueda tener el J10, dama J, etc. Mi rango es muy face up de un rey muy a menudo. Está boca arriba que tengo un rey muy a menudo. También tengo backdoors. Tengo proyectos de color de corazones, que eso sí que son manos que voy a abandonar al 100%. Y aquí no me gusta mucho. Creo que mi mano es un pelín fuerte como para foldear. Creo que rey 10 sí que abandonaría, pero rey J es un pelín fuerte para abandonar porque creo que él puede tener alguna vez rey J también. Y es manos con las que spliteo. Aparte que es un jugador agresivo y puede tener faroles también. Enseña, parece contento, así que parece que no gano. Efectivamente tiene 9, tiene full. Y pierdo. Esta decisión del river muy complicada. De hecho no estoy nada seguro que sea call. Puede llegar a ser fold, pero no fui capaz de foldear mi rey J. Creo que rey 10 sí que lo hubiese foldeado. Y rey J me parece demasiado fuerte como para foldearla contra este jugador, porque es capaz de tener faroles ahí. I didn't hear anything. Limpia al jugador de hijack.
overlimpea el jugador de cutoff, Javi. Y yo en el botón pago con rey 8 de corazones. La ciega pequeña paga también. Y la ciega grande chequea. Es un bote 5-way, 5 personas al bote. Estos botes hay que tener cuidado porque son peligrosos. Porque es muy fácil que alguien tenga mano fuerte. Rey 4-2, le digo top pair. No es mal flop para mi mano. Pero bueno, tampoco tengo que ir con cuidado porque al ser un bote de 5 jugadores es muy probable que alguien tenga una mano mejor que la mía. 20k is the bet, please. Decido apostar 20.000. 20.000 en bote 60, un tercio, creo que está bien. Raise. Y el jugador de la ciega pequeña me sube. Este es un jugador que ha jugado muchísima mano, está jugando muy agresivo. Ha subido muchísimos flops, pero aquí tengo una situación bastante complicada. Puedo llegar a foldear directamente aquí al flop. Pero también es cierto que no tiene muchos combos de valor. Creo que no tiene rey 2 suited. Puede tener, esta ciega pequeña puede tener rey 2 suited y rey 4 suited, pero creo que no tiene rey 2 off y rey 4 creo que las foldea preflop. Puede tener 2 y puede tener 4, son como manos fuertes. Aquí decide chequear. Y aquí tengo también otra decisión. Puedo hacer un bet pequeño de un cuarto, un quinto y cobrarme para darme check back el river, o puedo chequear back. Decido chequear back. Y el river clave un blank, 9 de picas. Y aquí estoy deseando que el jugador chequee. Si apuesta tengo una decisión complicada. Mi apuesta un sizing muy grande, un 160. Aquí como manos de valor espero rey 2 suites, rey 4 suites, 2 y 4, pero no a menudo porque incluso 4 puede tener 4 2 suites también. Pero espero que a menudo esas manos apuesten el tour, o al menos algunas de ellas. Partiendo de esa base y que puede tener manos del estilo 5-3, 6-5, proyectos de tréboles que no hayan completado y que me decida bluffar el river, creo que tengo una decisión muy complicada aquí. Tiene faroles disponibles, pero el problema es que el bote es 5-way. El flop éramos 5 y suele ser un spot donde la gente no farolea lo suficiente. Creo que me he equivocado y que tenía que haber abandonado el flop directamente. Creo que es un poquito mejor abandonar el flop y no meterme en este jardín, por así decirlo. Porque su raise del flop tiene proyectos muy fuertes y manos fuertes. Y el call de flop ya es dudoso. Y ahora en el river tengo una decisión bastante complicada, la verdad. Porque es un jugador agresivo que es capaz de farolear, pero es un spot en el cual la gente no farolea poco. Decido pagarle porque veo pocos combos de valor. Y efectivamente tiene dobles, pierdo. El call de river no lo veo mal, creo que tenía que haber abandonado el flop directamente. Pero bueno, tampoco creo que sea un error grave, la verdad. Aunque al ser un bote 5-way el flop no pintaba bien la cosa. También decidí pagar el rey 8 porque no bloqueaba ninguno de sus faroles. Tengo rey 8 de corazones, no bloqueo nada de sus faroles y creo que es un buen candidato para pagar el river. Hubiese abandonado manos que bloquean faroles. Si hubiese tenido trébol hubiese abandonado, si hubiese tenido un 5 o hubiese tenido un 6 en la mano hubiese abandonado. Pero el rey 8 no bloqueo. Raise. Pero bueno, aquí estamos en la siguiente mano, rey 9 de diamantes, recibo en ciega pequeña y decido hacer raise. Y con esta mano puedo hacer tanto raise como call. En este caso decido hacer raise por 3.
Y el jugador de hacia grande me vuelve a pagar. Estamos jugando todo el rato él y yo y hemos tenido un montón de manos enfrentadas. Unas han salido bien y otras han salido mal. En 8-5-2 con un diamante tengo backdoor y 2 overcash. Creo que es un flop bueno para apostar mi mano. Decido hacer un sizing neutro, medio bote. Podría haber apostado incluso más grande. Puedo ir incluso a por sizings tamaños más grandes para meter más presión, pero bueno, en este caso decido hacer medio bote. Creo que está bien. Todo lo que apueste por encima de medio bote creo que está bien con mi mano. Y el jugador de la ciudad grande decide pagarme y a ver qué cae en el tour. El tour es una J de picas. Y mi mano no es demasiado buena. Este tour no es muy bueno para mi mano, ya que él ha podido ligar la J, tiene manos tiene muchas parejas, 8, 5, tiene proyectos, son manos que no van a abandonar. Mi mano no tiene demasiada equity y creo que aquí abandono la mano, hago check. Aquí si me apuesta voy a foldear y ante check pues decir en el river si merece la pena o no farolear, depende de la que caiga. Cae un 10. Esta carta es curiosa, la verdad, porque si aquí ha puesto él tiene calls difíciles con manos como as alto, manos como si tiene un 5, tiene un 2, incluso un 8, tiene calls difíciles y se puede llegar a farolear esta mano, pero decido no hacerlo esta vez. También un poco por la historia que tengo con este jugador, que he jugado muchísimas manos con él. Creo que no es un jugador agresivo, creo que no es un jugador que vaya a foldear mucho y decido no hacer el farol. Él me apuesta y aquí, bueno, estoy pensando si subir o no de farol, si hacer check raise el river de farol, pero bueno, con mi mano no puedo pagar nunca el river, no tengo showdown y lo que estoy pensando es si hacer raise al river de farol o abandonar. Decido abandonar y gano la mano. Quizás contra otro jugador hubiese faroleado al river. Creo que contra este y con la historia que tenemos, el check está bien. Y bueno, aquí charlando con mi amigo Javi, que estamos todo el torneo hablando entre nosotros. Es lo bueno de que te toque un amigo al lado, es que más entretenido las horas, porque son muchas horas de torneo. Y bueno, recibo ases es una mano muy fuerte, obviamente es la mano más fuerte de este juego preflop, y decido abrir. El jugador de Cutoff me paga, es un jugador habitual también, él es americano, sé que vive en Las Vegas y que juega partidas altas de cash. No le he visto jugar muchas veces en torneos, pero sé que es un buen jugador. Y también se apunta el botón y la ciudad grande, es un bote de 4 jugadores en el cual también hay que tener cuidado. El flop es rey dama J, es un flop regular para mi mano. Y aquí creo que chequea la ciudad grande. Y aquí creo que no puedo apostar contra 4 jugadores, así que decido chequear. Y el tour es un 4 que abre el proyecto de color. Antes todos los jugadores chequean, aquí mi mano mejoraba sustancialmente. Ahora ya sí que tengo mano de valor y creo que necesito protección contra los 4 jugadores, así que aquí sí que quiero apostar por valor y por protección. Decido apostar medio bote.
Y el jugador de Katov decide pagarme. Anatoly foldea en el botón. Y Javi parece que piensa en ciega grande. Y paga también. Esto no son muy buenas noticias, que me paguen dos jugadores con mi mano en un bote for weight no pinta demasiado bien. Y en este river creo que al ser un bote de 4 personas no tengo el valor suficiente. No me imagino que haya muchas manos peores que me paguen el river. Así que creo que aquí tengo que chequear. Y si apuesta el Katov ya decidiré qué hacer. Pero de momento creo que tengo que chequear porque no tengo valor. Deciden chequear, son buenas noticias. Y Javi me pincha el 2 al river. Tenía proyecto de color y pareja. Y nada, me gana ese botecito. Bueno, ese botecito que era bastante grande, la verdad. Pues al ser for weight, cualquier bote es grande. Y aquí hablando con Javi de alguna mano que he jugado antes y que tengo dudas, quiero saber su opinión, qué hubiese hecho él. Es algo habitual en los torneos, en los descansos, con alguna mano que tienes un poco de dudas, comentarla con algún amigo, a ver qué opina él. Tú estás apostando que tu rango es mega duro, tú tienes un rey boca arriba. O sea, tú solo Sí, o flash draws. flash draw, ¿sabes? You want my chips, you know? 75. Tilted side I'm playing is 9. Just empty. ¿Quién viene eso? No, Dudoso. Belgium. Con As J Suited, que es una mano bastante fuerte. 27. Raise 27. Decide abrir el botón a 27.000. Raise 100. Y me cibetea al jugador de la ciega pequeña otra vez, con el que hemos jugado un montón de botes. Y bueno, esta mano aquí no hay ninguna duda, aquí solo puedo pagar. Tanto foldear como hacer forward no me gusta, así que la única opción que veo es pagar. Muy buen flop, flopeo un proyecto muy grande. Tengo Ashot, tengo flash draw, proyecto de color y el 10 también me daría nuts, así que es un flop bastante bueno. Y aquí voy a pagar. Él ha puesto un tercio, un tamaño estándar para esta situación. So James, what do you like more? Poker or your girlfriend? El tour es una blanca, un 2 blanco. Y aquí con en mi mano, vamos, lo que me apueste pagaré. No puedo foldear un draw tan fuerte, aparte de que a veces puedo ir ganando con asalto. Él puede tener manos del estilo As 10 o 10-9 o 10-8, que son manos a las que puedo apostar dos calles y a las cuales voy ganando. Aparte de que cuando él tenga manos fuertes como As Rey, Ases, etcétera, tengo mucha equity y muchos rivers que me dan la mano. Apuesta 2 tercios, 210 en 360. Y bueno, aquí tengo un call fácil. Aquí no hay mucho que pensar. Y el river es un blank. Esto es bastante malo para mi mano. Es bastante malo para mi mano porque ha caído un turno y un river bastante malos y mi proyecto no se ha completado. Si él me va all-in aquí, me apuesta, efectivamente me va all-in. Mi mano no puedo pagar, bloqueo sus faroles, tengo una mano bastante débil en el river y aquí no puedo pagar con esta mano. Alguna vez va a tener algún farol peor, él puede tener alguna vez a las 10, algo así, alguna vez puede estar faroleando con una mano peor que la mía, pero aún así tiene muchísimos rey X, tiene mucho rey dama, tiene rey J, tiene a rey, tiene ases, tiene rey dama, tiene damas, tiene muchas manos fuertes. Belgium won against Russia in soccer game. Perdimos varios botes seguidos y hemos bajado bastante el stack. A ver si cambia la cosa. Abras J off. You have to
away, they all fold. You raise from the bottom. Raise 27. Y ahora foldea por primera vez. Foldea y no vamos a jugar contra él. Es un jugador nuevo que ha llegado a la mesa. No me sé su nombre. Con lo cual, si no lo conozco, suele ser porque son recreacionales que no juegan tan a menudo. Y aquí con As J puedo hacer tanto check como bet. Decide hacer check esta vez. Y el jugador de botón decide chequear back. La ciega grande que es Anatoly chequea, y aquí sí que tengo que apostar. Tengo una mano muy fuerte que necesito sacar valor de ella. 60. Así que ha puesto 60.000 en bote de 100.000 aproximadamente, 60%, un tamaño normal. Y los dos jugadores abandonan. Me llevo un bote pequeño, pero que bueno, que todo suma. Tengo pareja de 10 y decido abrir esta mano. Y me paga esta vez Javi en ciega grande. El flop es muy bueno para mi mano. Son 3 cartas por debajo de los 10. El problema es que son todas de tréboles y yo no tengo trébol, pero bueno, no está mal el flop. Decido apostar un tercio. Creo que es un tamaño de apuesta bueno para esta situación. Y Javi me paga. El turno es un 8, es una muy buena carta, un 8 rojo, con lo cual no completa el proyecto color. Y mi mano aquí necesita apostar. Hay muchísimas cartas que me fastidian la acción del river, así que necesito apostar por valor y por protección. Él tiene muchos tréboles que me va a tener que pagar y tiene unos 9 que me tienen que pagar. Decide foldear y bueno, gano este bote medio. Abro Reyes Suited. 27. My wife? Press. I don't have gold. She'll come back later. Not come back. La ciega de Anatoly, que vuelvo a jugar contra él. Rey de diamantes, cae dama 5-3, un diamante. Es un flop en el cual voy a tener que apostar a menudo, apostar a continuación, así que aquí lo haré. Decido apostar un tercio, un tamaño bastante habitual para este tipo de situaciones. Y el jugador me paga. I'm in the hand, bro. I can't follow the conversation, sorry. El tour es un 4, una carta bastante mala para mí. No me da equity, muchas de sus manos ahora han ligado más equity y creo que no puedo apostar el tour, así que decido chequear back el river. Y en el river tengo aquí una decisión si decido bluffear, farolear o no. Se puede hacer de vez en cuando y supongo que dependerá del rival al que te enfrentes, la frecuencia con la que bluffear aquí. Decido no hacerlo contra Anatoly y acierto porque lleva top pair, que es una mano que no hubiese foldeado. Wrapping, check, raise all in. Flop and big blind, please. Nada, aquí seguimos cardet, un poquito de paciencia, hay que seguir foldeando y esperando a las situaciones adecuadas. Los torneos en vivo son muy largos y
y un gran skill, una gran parte de ellos es saber esperar a las manos adecuadas y no precipitarse. Small, big blind, and Tetris. Abre James Romero, un jugador americano, habitual de estos torneos, que viaja todo el circuito, con el que juega ya bastantes veces. Tengo dama 9 suites y decido pues pagar encima grande. El flop es 8-7-6, un diamante. James creo que es un jugador bastante agresivo. Y me apuesta a un tercio. Aquí puedo tanto pagar como check raisear con alguna frecuencia. Creo que mis líneas están bien. Teniendo el backdoor de color, check raisear de vez en cuando creo que está bien. Sin el backdoor pagaría seguro. Con el backdoor de vez en cuando haría raise. Decido hacer raise esta vez. Raise. 105. Tengo un proyecto bastante grande 5 seconds. y él puede haber foldeado a muchas manos aquí. Decide pagarme y a ver si me cae escalera. No me cae. El tour es un as, es una carta bastante mala para mi rango, pero aún así tengo muchas manos fuertes en el rango y un proyecto bastante grande para esta situación, porque no hay proyectos de color, con lo cual los proyectos más grandes son los de escalera. Y decido apostar medio bote. Me mira el stack. Tendré 300 y pico mil por detrás, aparte de los 150.000 que he apostado. Y gasta un time bank. Estoy deseando que foldee, la verdad. James es un jugador que juega bastante despacio, se toma su tiempo. Y bueno, que esté pensando aquí no significa que tenga ni mano fuerte ni mano débil. Y decide ponerme all-in. No puedo pagar con mi proyecto, no me da la equity suficiente y me gana el bote. La verdad que malas noticias, porque ya me quedo bastante corto. Me quedo con unos 300 y pico mil puntos, que son unas 20 ciegas, y bueno, tocará remarlas. A ver si se puede remar. Sigo foldeando, no recibo nada, me quedo alrededor de 300.000 puntos. Y reyes. Esta mano es muy fuerte y vamos a ver si con mi stack corto consigo doblarme con esta mano. Y otra vez el jugador de mi izquierda, con el que llevamos jugando todo el torneo y con el que él tenía un montón de manos, está pensando.
y me decide resubir ante mi apertura con un stack corto. Este raise es bastante fuerte, creo que no va a tener los suficientemente faroles y reyes es una mano bastante fuerte como para intentar stackearme aquí. Creo que es mejor ir all-in. No creo que sea una buena situación para hacer slow play e intentar atrapar con mi mano. Efectivamente voy all-in, me paga. Reyes contra damas, muy buena situación para mí. Y a ver si consigo doblarme, a ver si aguantan los reyes. Buen flop. Buen tour, una más. Y grandísimo river. Me doblo y bueno, cogemos un poco de aire. Estaba muy corto, sigo estando corto, pero bueno, un poco más de aire. Y ahora soy ciega grande. Y vuelve a abrir el mismo jugador. Y abre sobre mi ciega. Tengo a rey en ciega grande. Y hace unas cuantas manos tribeté con As5 aquí en la misma situación, UTG contra BB, ahora tengo a rey, así que también volveré a tribetear, esta vez por valor, no de farol, y hago tribete de 40.000 a 140.000. Parece que el jugador de UTG está pensando. Yo estoy deseando que me vaya all-in. Tengo una mano fuerte. Pero decide pagarme. Que bueno, no está mal. Veremos a ver si cae un buen flop para mi mano. Cae dama 3-2. Dos tréboles, tengo a rey con el as del palo. Creo que es un flop donde mi rango quiere apostar a menudo. Así que seguramente aquí apueste un tamaño pequeño. Creo que tengo que apostar. Decido apostar un poco menos de un tercio. Mi rango es extremadamente duro en estas posiciones, o al menos he percibido, igual que antes he dicho con el As5. Ahora es el mismo spot, con lo cual mi rango sigue siendo fuerte. El tour es muy bueno. El rey de corazones que me da top pair y hay doble proyecto. Aquí la decisión es si ir all-in aquí al tour ya o intentar atrapar y jugar check. Creo que tengo una mano bastante candidata para hacer check. Creo que si voy all-in aquí él puede llegar a foldear manos como as dama, ya que no hay tantos faroles que tenga, como he dicho antes. Antes tenías 5, pero no tengo muchos faroles en estas posiciones, ciega grande contra UTG, así que creo que él puede llegar a foldear la dama. Creo que a rey es un buen candidato para chequear en este caso porque tengo el as de tréboles. Al tener el as de tréboles creo que él tiene muchos menos proyectos de color. Bueno, decide hacer check y me va all-in él, así que pago y tiene un proyecto de color y de escalera. A ver si aguanta. No, un as y nada, un bad beat y me elimina del torneo. Una pena esa última mano porque la verdad que era bastante favorito para ganar. Pero bueno, todavía quedan 2 torneos importantes más aquí en Bahamas. No ha empezado bien el viaje, pero queda el 25.000 High Roller y el Main Event todavía. Aces cracked, multiple draws that just wouldn't hit, and a fatal river to top everything off.
Seems like it just wasn't your day, Adrian. As you say, though, the biggest and best tournaments of the Caribbean Poker Party are still ahead of you. The main event will soon be kicking off, and we'll be diving in accompanied by one of your teammates. We'll be checking this all out very soon in the next episode of Inside the Mind of a Pro.